El día de ayer tuvimos la oportunidad de tener un taller, el día de ayer por la mañana. Algunos de ustedes estuvieron presentes en el taller donde se cubrió una perspectiva bíblica o se procuró poder presentar a los presentes una perspectiva bíblica con respecto a la salud mental. El hermano Manuel Herrera estuvo compartiendo y nos va a ayudar un poco, sobre todo para los que no estuvieron el día de ayer, a tener una base para posteriormente también tener algunas preguntas, pero la intención es poder resumir un poco, ¿verdad? Y compartir un poco acerca del día de ayer. Sí, bueno, buenos días. Sí, ayer hablábamos o presentábamos cómo la Escritura es suficiente, dicen en Segunda de Pedro 1 que la Escritura es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad, y precisamente empezábamos argumentando cómo la suficiencia de la Escritura tendría que verse en asuntos de la mente. Y vivimos en una sociedad donde el concepto de salud mental pues cada vez se permea en muchos contextos, y aún en contextos evangélicos, aún en la iglesia. Hablábamos también de que el concepto de salud mental es un concepto nuevo, relativamente nuevo, y que como todo concepto o conocimiento le presupone un conocimiento anticipado, y en este caso es un conocimiento filosófico. ¿Por qué es que la sociedad llega a definir de alguna manera la salud y a definir de alguna manera la salud mental? Por un pensamiento filosófico que antepone. Entonces, cuando hablamos de que el concepto de salud mental o el concepto de enfermedad mental o trastorno mental presupone o viene de un pensamiento filosófico, entonces como creyentes estamos entrando en un problema serio, porque la Escritura advierte al creyente sobre qué pensar o cómo recibir lo que el mundo piensa y define de acuerdo a esos pensamientos filosóficos, versus o en contra de la verdad de Dios, la verdad de Dios que vive, que es firme, que permanece para siempre. Entonces hablábamos precisamente cómo Pablo en Colosenses capítulo 2 advierte a la iglesia de ese tipo de filosofías, de ese tipo de pensamientos que hoy en día en nuestro contexto actual se traduce en ciencia, o se ve bajo la sombrilla de la ciencia, bajo la sombrilla de lo profesional, de la salud, etcétera, etcétera, y que para la iglesia, para los creyentes nos pone a pensar, nos compromete, nos hace ver de alguna manera en algunos contextos que necesitamos de eso además de la Escritura. Pero es un recordatorio a confiar en que la palabra de Dios es suficiente para asuntos de la mente del hombre, asuntos del comportamiento del hombre. Y una de las preguntas que nos hicieron llegar tiene que ver precisamente con entender bien si es que hay respaldo bíblico o no de dos áreas de estudio, de dos carreras, como lo son la psiquiatría y la psicología. Entonces, si podemos hablar un poco de la diferencia entre ellas, la manera a lo mejor con la que van de la mano o bajo la misma sombrilla de presuposiciones, y si es o no algo contrario a la Escritura. Sí, ayer básicamente creo que no hablé nada sobre psicología, ¿no? Y tal vez me enfoqué más en la psiquiatría por el concepto de salud mental. Pero bueno, el distintivo en general es: la psiquiatría es una especialidad médica, la psicología no es una especialidad médica, un psicólogo no es un médico. Pero yo, antes de seguir hablando de esas diferencias, yo quiero ser muy, muy claro con esto, porque pensemos de dónde sale la necesidad de profesionalizar una ayuda para el hombre, para el ser humano, en su comportamiento, en su conducta.
y podríamos decir que sale de una buena intención, lo digo entre comillas, de querer ayudar a las personas, ¿no? Yo voy a poner el ejemplo de la medicina. Todo estudiante de medicina en primer semestre, cuando le preguntan el primer día ¿por qué elegiste estudiar la carrera de medicina?, la respuesta común es porque quiero ayudar a las personas. Ya en el cuarto, quinto semestre, ya más adelante eso se olvida, pero de manera general a veces uno tiene este tipo de premisas, ¿no? Entonces, el mundo o el hombre natural que no conoce la Escritura, que no conoce la verdad de Dios, de alguna manera quiere tratar de responder y ayudar, otra vez entre comillas, a su manera y con intenciones equivocadas, a los problemas de la persona, que lo que realmente están diciendo es: no necesito a Dios, entonces creo algo más para poder ayudar a las personas, ¿okay? Entonces, otra vez, tanto psicología como psiquiatría parten de esa premisa, de querer ofrecer respuestas, ofrecer algún tipo de ayuda a las personas, creando, descubriendo, describiendo, etcétera, etcétera, la vida de las personas. Ahora, esto ha crecido mucho más, esto se ha desarrollado mucho más, se ha ramificado y cada vez se vuelve más complejo, pero tanto la psicología como la psiquiatría definitivamente fallan en un aspecto que es fundamental tanto para ellos como para el creyente, que es la antropología. La única manera de poder ayudar verdaderamente al creyente, los problemas del creyente, de verdaderamente ofrecer, bueno, no solamente del creyente, del hombre en general, de poder ofrecer un tipo de ayuda, es conociendo cómo es el hombre. Y el problema es que el único que es capaz de describir cómo es el hombre es su creador. Y entonces el problema es que ellos, como no conocen al creador, van a describir al hombre de una manera completamente distinta y completamente errónea. Y recordemos que no hay puntos intermedios en ese sentido, ¿no? De manera práctica, bueno, distinguimos que la psicología ofrece una serie de terapias, de ayudas, tanto comportamentales, etcétera. En cambio, la psiquiatría enfoca la conducta o los problemas de las personas en enfermedades o trastornos, lo que hablábamos ayer, y los trata o prescribe medicamentos. Esa sería como la más grande diferencia. Pero otra vez tenemos que ver lo que tanto psicología como psiquiatría parten de premisas erróneas porque no parten de principios bíblicos. Entonces, ahora quiero decir lo siguiente: muchas veces pensamos que de alguna manera podemos conciliar y podemos decir, bueno, yo soy un creyente, yo tengo la Escritura, tengo el conocimiento de Dios, una antropología bíblica, y entonces de alguna manera puedo sumarle a el conocimiento psicológico o el conocimiento psiquiátrico, puedo sumarle lo que la Escritura dice, y entonces ya voy a poder tener una mejor forma de ayudar a las personas. Bueno, eso es comprometer, número uno, la palabra de Dios, es decir, que la Biblia no es suficiente y por lo tanto necesito de algo más. Y número dos, es querer poner compatible algo que desde el inicio ha sido incompatible. Sí, gracias, Manny. Ayer también hacías una distinción entre enfermedades orgánicas, ¿verdad? Y algunas otras que en este punto se han catalogado de esa manera. Y hay una etiqueta muy común en la sociedad e incluso en el mundo evangélico como un enfermo mental y trastornos, ¿verdad? Quizás sea bueno que puedas hablar un poquito también sobre eso y cómo la Biblia nos enseña acerca precisamente de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Sí, ayer hablábamos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16
que Dios ha creado al hombre con una parte material, una parte inmaterial. La parte material es este cuerpo físico, la parte inmaterial es el alma o la mente o corazón o espíritu, que todos son sinónimos intercambiables que los autores bíblicos utilizan. Hablábamos que el corazón, o digamos el hombre interior, es lo que dirige o gobierna al hombre, es lo que dirige o impacta al cuerpo físico o al hombre exterior. Y por ende no podemos nosotros culpar al cuerpo, y en este caso, o en el caso de padecimientos, por ejemplo, neurológicos, no podríamos culpar al cuerpo de hacernos pecar, ¿sí? Porque el alma es la responsable de eso. El cuerpo es importante para Dios, por supuesto, este cuerpo físico es importante para Dios. Una mayordomía fiel delante de Dios implica también el cuidado de nuestro cuerpo físico, que es nuestro instrumento de adoración. Sin embargo, el alma es más importante, el corazón es más importante. Desde el Antiguo Testamento vemos la advertencia del Señor en su palabra a guardar el alma, a guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, bueno, aludiendo también a lo que mencionabas, cuando hablamos de una enfermedad orgánica, estamos hablando de enfermedades del cuerpo. Cuando el cuerpo físico está enfermándose, cuando un médico puede diagnosticar esas enfermedades con estudios sanguíneos, con estudios metabólicos, estudios de imagen, etcétera, o en última instancia abrir y ver y tocar el tejido que está enfermo, etcétera. A lo que hoy en día llaman enfermedades mentales, bueno, ¿cómo podemos diagnosticar eso? No podemos abrir el cerebro y ver la mente. La mente es algo intangible. Y entonces, bíblicamente, la mente corresponde al hombre interior. Y el Señor nunca habla de que el hombre interior está enfermo. El hombre interior, de acuerdo a categorías bíblicas, está muerto en sus delitos y pecados. El hombre interior está suprimiendo la verdad de Dios. El hombre interior está rechazando completamente a Dios. El hombre interior es culpable delante de Dios. Todas esas son las descripciones bíblicas del hombre interior, de la mente del hombre. Entonces, mientras los modelos hoy en día seculares de consejería, de terapia, llamados psiquiatría, psicología, etcétera, todos sus derivados, hablan de que la mente está enferma, la palabra de Dios lo refleja de una realidad todavía distinta, que es peor, que está muerto, entonces necesita de un Salvador. Y esa es la gran diferencia. Aquí sucede algo muy interesante, ¿verdad? Que nuestro hermano Manuel se va a ir y nos va a dejar aquí con tantas preguntas. Entre ellas, algo que creo que es importante que podamos conversar y por supuesto escucharte también, hermano, y es una de las preguntas que nos han estado llegando. Bueno, ¿qué hacemos con los hermanos profesionistas aquí presentes o que conocemos que ya estudiaron psiquiatría o que ya estudiaron psicología, o aquellos jóvenes que están pensando en estudiar una especialidad médica como lo es psiquiatría o estudiar psicología? ¿Cómo podemos bíblicamente responder y cómo podemos acercarnos para plantear un consejo, pero sobre todo anclado en la Escritura? Y creo que eso es algo importante que no solo nos concierne a nosotros, sino realmente a cada uno, cada miembro de la iglesia, porque finalmente tenemos esa responsabilidad de hablarnos la verdad en amor. Entonces, no sé si podamos conversar también un poco acerca de eso, cómo ayudamos a los jóvenes y aún a los profesionistas que están aquí presentes con respecto a estas dos áreas de estudio. Bueno, lo primero, hermanos, ayer yo terminé diciendo que no nos dejemos intimidar por lo que hoy en día es ciencia y en el pasado no fue, y no sabemos qué viene en el futuro. Cada vez en la agenda de Satanás por desviar al hombre de ver la necesidad que tiene de un Salvador, provee un tipo de salvación, otra vez entre comillas, que no es salvación,
al profesionalizar el comportamiento del hombre y ofrecer algún tipo de ayuda profesional. Entonces, número uno, no dejemos intimidarnos por eso. La palabra de Dios es firme, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces, cuando pensamos en el poder glorioso y majestuoso del evangelio, de la palabra de Dios, eso significa que todo lo demás debe de estar puesto sobre la mesa con respecto a una defensa. Es decir, obviamente yo no puedo hablar en general y decir, si tú eres un psiquiatra, deja la psiquiatría. Y yo ni siquiera conozco tantos pormenores o detalles en la psiquiatría o en la psicología y hoy en día todas esas ramificaciones que puede haber. Pero número uno, no dejarnos intimidar. Número dos, filtrar todo tipo de conocimiento por medio de la palabra de Dios. Si mi profesión fuera la psiquiatría, si mi profesión fuera la psicología, etcétera, lo primero que buscaría sería filtrar. ¿Cómo puedo filtrar? No conciliar, no reconciliar o tratar de sumar, no, filtrar mi profesión, filtrar lo que hago por medio de la palabra de Dios. Ahora, esto debemos de hacerlo todos en todo tipo de escenario, no nada más hablar de psicología, de psiquiatría, lo que sea. Todo tipo de conocimiento necesita ser filtrado, necesita ser pasado por la verdad de Dios con una actitud de humildad. A veces lo que el Señor está esperando de nosotros es a desaprender lo que hemos aprendido de una manera natural en este mundo, y el Señor se glorifica y el carácter de Cristo está formado en nosotros. En 2 Corintios capítulo 10, Pablo está defendiendo su ministerio apostólico. Pablo está advirtiendo también o previniendo a la iglesia de falsas enseñanzas, como pasa en muchas otras iglesias en el Nuevo Testamento y hoy en día. Y entonces dice en el versículo 3 al versículo 5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, y al contrario son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y cuando Pablo está hablando de esas fortalezas, pensemos cuáles son las fortalezas de ese momento y las fortalezas de hoy en día. ¿En qué se refugian? ¿En qué fortalezas se refugia el hombre hoy en día? En las fortalezas de pensamientos filosóficos, en la fortaleza del humanismo, en la fortaleza del superhombre, que tú puedes conseguir todo lo que quieras, tú puedes cambiar tu futuro, tú puedes cambiar tu destino, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está diciendo derribando fortalezas, y el versículo 5 dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y generalmente ese tipo de batalla ocurre en nuestra propia mente. Si por alguna situación el Señor soberanamente permitió que yo trabajara, estudiara, estuviera envuelto en un escenario de ese tipo de fortalezas, pero ahora el Señor en su gracia, en su bondad, en su misericordia me ha dado su palabra, que es poderosa para derribar ese tipo de fortalezas, y no es de llegar y enemistarse con todos y eso, no, es por la predicación del evangelio. Entonces ahora quiero precisamente en una respuesta de adoración, de gratitud, defender o presentar la verdad por encima de lo que esas fortalezas pueden haber, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces esas tres cosas: número uno, no dejarse intimidar; número dos, filtrar todo conocimiento, filtrar toda preparación, toda posición, lo que sea, por medio de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios; y número tres, confiar en que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, es la palabra de Dios para derribar fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y uno más, nada más pensando en cómo en 1 de Pedro
capítulo 3, Pedro dice que defendamos la verdad con mansedumbre y paciencia, ¿no? Esto no es una guerra en contra de psicología, psiquiatría, lo que sea, no, esto no es una guerra en contra de nada, esto es precisamente una defensa y una presentación de la verdad de Dios que siempre ha existido, incluso antes de lo que hoy en día es llamado profesional. Sí, y el desafío no nada más se encuentra entre los hermanos que en un sentido, por la gracia común del Señor y providencialmente ahorita están posicionados en una, digamos que en un lugar de preeminencia, en recursos humanos, por ejemplo, atendiendo asuntos como licenciados en psicología, sino también como creyentes, pues cada vez escuchamos más estos conceptos, ¿verdad? Enfermedad mental, psicología, trastornos. Y entonces quizá, de hecho una pregunta es si es válido, es bueno que un creyente vaya con un psicólogo, considerando que ya tuvo cierta consejería bíblica y probablemente no funcionó, si eso pudiera, aunque lo has dicho, ¿verdad? Pero si eso pudiera ayudar de alguna manera con su vida matrimonial, familiar, etcétera. Muy buena pregunta. La respuesta, bueno, voy a hacer una pregunta antes de responder eso. La pregunta sería, ¿por qué pensar que necesito otro tipo de consejería en lugar de la consejería bíblica, ¿no? Si yo digo o si sabemos que la Escritura es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad y estoy pasando por X situación en la vida, entonces esto visto delante de Dios es una prueba de fe. Toda prueba del creyente es una prueba de fe y la prueba de fe produce paciencia, un carácter resistente. Como es una prueba de fe, también está siendo, o evidentemente está siendo probada mi fe en la verdad de Dios, en la Escritura. Entonces, ¿qué me hace pensar que yo necesito algún otro tipo de terapia o algún otro tipo de ayuda, algún otro tipo de consejo? Es completamente incompatible decir, sí creo que la palabra de Dios es suficiente, pero también necesito algo más, ¿no? Ahora, segundo punto, por lo que tú mencionabas y que es muy cierto, a veces uno recibe algún tipo de consejería bíblica y no funciona, y entonces ahora digo, bueno, tal vez necesito visitar a un psicólogo. Y es que estamos acostumbrados a vivir un cristianismo muy pragmático. Si me funciona, entonces significa que sirve. Si no me funciona, entonces significa que no sirve. En palabras de Adán y de Eva, o sea, el culpable no soy yo, sino fue la Biblia, ¿Sí? Dios o el consejero. Sí, Entonces voy a ir a la psicología o a donde sea para ver si de otra forma encuentro un resultado. Sí, así es, entonces, y obviamente, ¿cómo quieres responder a tu prueba de fe si estás depositando tu fe en algo más? ¿Sí? En otro tipo o buscando respuestas en algo más, en otro tipo de escenarios. Recuerdo una vez que visité una iglesia hace muchos años, donde en el boletín decía consejería bíblica gratis. Y luego del otro lado decía consejería psicológica y pague tanto. Entonces, desde ahí a mí me llamaba la atención decir, pues, de una manera muy clara, esto está diciendo, si usted no le sirve la consejería bíblica, que es gratis, entonces invierta en su problema para pagar una consulta psicológica y entonces tener un tipo de respuesta. Ahora, otra vez volvemos al punto inicial. El problema con estos modelos seculares de consejería parte de una antropología incorrecta, parte de premisas psicológicas incompatibles con la Escritura.
entonces no vamos a poder obtener algún tipo de beneficio, primero de descripción de la situación, una descripción bíblica, y número dos, algún tipo de beneficio para el cambio, que es lo que normalmente se está buscando. Por el contrario, en la Escritura vamos a tener precisamente la descripción que el Señor está haciendo en este momento particular, en esta prueba particular de mi vida, y por supuesto la respuesta para un cambio bíblico, una convicción de arrepentimiento y de cambio. Entonces esa es la directriz definitivamente. Si alguien o si estamos sirviendo, aconsejando a alguien y esta persona ya está en un tratamiento de un psiquiatra o tomando algunos medicamentos, ¿cómo podemos, o está viendo a un psicólogo, cómo nosotros como creyentes podemos pues ser bíblicos, aconsejarle bíblicamente y ayudarle sabiendo que ya está bajo un tratamiento? Buena pregunta. Y algunos de ustedes el día de ayer hacían esa pregunta también. No necesitamos ni siquiera ponernos a debatir en cuanto al tratamiento, en cuanto a dejar de suspender medicamentos o no. Vamos a insistir otra vez con la palabra. Nosotros ni siquiera estamos haciendo el cambio al ministrar la palabra. El verdadero consejero es el Espíritu Santo. Nosotros solo queremos ser fieles en presentar la palabra y el Espíritu Santo trae convicción de pecado y convicción para el cambio, en una respuesta de ese arrepentimiento genuino y de una vida decisiva para agradar al Señor. Entonces, eso es lo que va a dar directriz a la propia persona de pensar bíblicamente y decir, en verdad necesito continuar con este tratamiento, por poner el ejemplo de fármaco, o realmente no lo necesito. ¿En verdad necesito seguir este tipo de terapia o en verdad ya no lo necesito? Cuando estamos ministrando la palabra, el punto en la administración de la palabra, en la consejería bíblica, no es dar respuestas a la persona. No es decirle, sabes que la psiquiatría no te sirve de nada, el fármaco que estás tomando no te sirve de nada y ya, porque lee tu Biblia todos los días, 3 veces al día y ya. No es eso, es justamente acompañarles a pensar bíblicamente. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Entonces vamos a pensar bíblicamente hasta el punto que el Espíritu Santo traiga convicción y me lleve a tomar, yo como aconsejado, tomar decisiones con respecto a evaluar este otro tipo de terapia que estoy recibiendo, tratamiento, ¿no? El consejero bíblico o el creyente no es, en general no es un médico y no tenemos ni la facultad ni la autoridad de decir deja de tomar este medicamento o empieza a tomar este otro medicamento, etc. Y ese no es el punto otra vez. El punto es ver precisamente la utilidad de la palabra de Dios, que hablábamos ayer también en 2 Timoteo 3:16, y la manera en la que el Espíritu Santo va guiando a tomar decisiones bíblicas, pensando bíblicamente. Sí, y me quedaba pensando en la necesidad que tenemos de aconsejarnos. Quizá dentro del ámbito evangélico también buscamos personas que estén preparadas para dar consejería y es muy bueno, ¿verdad? Porque incluso para el ministerio pastoral, una persona que aspira al ministerio busca herramientas para poder prepararse en su conocimiento bíblico, teológico, de predicación expositiva. De la misma manera el consejero o el que pretende aconsejar dentro de un contexto de iglesia local. Pero creo que hay una tendencia también en las iglesias locales a solamente y únicamente buscar consejo con el pastor o con los pastores, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos bíblicamente, ¿solamente los pastores son llamados a aconsejar? ¿Solamente ellos tienen la responsabilidad de aconsejar? ¿O dónde encontramos en la palabra de Dios esa necesidad de, si es que la hay, de aconsejarnos bíblicamente los unos a los otros?
La respuesta está en Romanos 15:14, una de tantas, donde Pablo está describiendo a la iglesia y les está diciendo: ustedes están llenos de todo conocimiento, de tal forma que pueden amonestarse unos a otros. Pablo está hablando a la iglesia, y esa palabra amonestarse en griego literalmente significa poner en la mente del otro. Pues dice: ustedes están llenos de todo conocimiento. Bueno, lo voy a leer literalmente. Romanos 15:14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis poner en la mente ese conocimiento los unos a los otros. De ahí es donde parte lo que hoy en día llamamos consejería bíblica. Todo creyente es un consejero bíblico. Todo creyente necesita tener el conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios, para poner en nosotros unos a otros en la mente la palabra de Dios. Ahora, de manera práctica, si decimos que todos los creyentes somos consejeros bíblicos, ¿cómo se ve eso? Bueno, precisamente cada vez que nos reunimos, nos saludamos, platicamos, en nuestras conversaciones aparece tal vez temas sobre la escritura, ¿no? Y por eso deberían de nuestras conversaciones abundar en eso. Decía: hermano, fíjate que esta mañana yo en mi tiempo devocional estaba leyendo esto, estaba leyendo otro. Al terminar el servicio, tal vez un hermano te pregunta: hermano, ¿puedes orar por mí? Fíjate que estoy padeciendo, estoy por tomar esta decisión, no sé, etcétera. Oh, hermano, fíjate que justo leí en la escritura que el Señor dice que, etcétera, etcétera. Eso es a lo que llamamos una consejería informal, que lo hacemos todo el tiempo de manera orgánica, o deberíamos de estarlo haciendo todos como creyentes. Ahora, hay situaciones en la vida que requieren una instrucción más acompañada. Hay situaciones en la vida del creyente que requieren un poco más de acompañamiento en la escritura. Y entonces ahí es donde hablamos de una consejería bíblica formal. Ahora, un paréntesis aquí, porque generalmente lo que pensamos de consejería bíblica es ir con el pastor y que el pastor me diga la respuesta que todo este tiempo yo he tenido en la mente de manera confusa o que quiero escuchar, ¿sí? Entonces pensamos que consejo bíblico es que alguien más me diga qué hacer y qué no hacer. Entonces yo llevo meses pensando en esta situación y no sé qué hacer y no sé qué hacer. Y entonces pienso que el domingo después del sermón me acerco al pastor y en 5 minutos el pastor me va a dar la respuesta que va a iluminar toda mi mente, y entonces ahora sí, todo se vuelve color de rosa. Bueno, eso no es consejería bíblica. En primer lugar, porque nadie tiene la autoridad de decirnos qué hacer y qué no hacer. En segundo lugar, porque es una prueba, otra vez, una prueba de fe que requiere paciencia y que el Señor está esperando que nosotros respondamos de una manera bíblica, nosotros tomando esa decisión o esa respuesta a esa situación. Y número 3, porque la autoridad viene de la palabra de Dios. Entonces, claro, parte del ministerio pastoral es ministrar la palabra de manera pública en la predicación, también ministrar la palabra unos a otros. Hay situaciones donde, yo lo dije, requieren un acompañamiento y donde la iglesia en general no quiere cargar con ese tipo de asuntos que incluso comprometen la salud de la iglesia. Si un hermano de la iglesia me dice: oye, creo que estoy a punto de divorciarme, yo no quiero cargar con una responsiva de saber esto y sin saber cómo acompañarle bíblicamente. Entonces, por eso es que el Señor ha provisto un liderazgo de pastores, de ancianos, de maestros también, que puedan acompañar ese tipo de situaciones. Si un hermano se acerca conmigo y me dice: yo no he podido dormir, hermano, en tantas semanas porque estoy muy ansioso, porque me pasa esto, porque tengo que decidir en esto. Bueno, yo no tal vez no pueda saber cómo acompañarle,
Y entonces le sugiero, hermano, busca consejería bíblica formal con los pastores. Ahora, no es solo para pastores, ¿sí? También hay, y esto es para animar a la iglesia, a hermanos a prepararse en la consejería bíblica, prepararse en la escritura para poder ministrar de esa forma. Si dijimos que todo creyente es consejero bíblico, también hay hermanos que tienen ese deseo de enfocar o de servir específicamente en un ministerio de consejería bíblica, ¿no? Y deseamos que las iglesias cada vez tengan más y más ministerio de consejería bíblica formal, pero para eso hay que prepararse. Es lo mismo que pasa con el evangelismo. Todos somos evangelistas, todos estamos llamados a evangelizar, pero evidentemente en el ejercicio de los dones para la edificación de los santos, el Señor ha provisto personas con un interés, con un deseo de evangelizar o de servir a la iglesia en esa capacidad en específico, ¿no? Entonces todos lo hacemos, pero también hay algunos que se preparan para hacerlo de una manera más formal. Hay una verdad en la escritura que vemos, y de hecho estuvimos enfatizando también en la escuela dominical recientemente, el amor. Y en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribe su oración, el contenido de su oración, y él ora por los efesios de la siguiente manera: que sea el Padre quien nos conceda, verso 16 del capítulo 3, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos la anchura, longitud, altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Se nos habla del amor de Cristo, se nos habla del amor de Dios, se nos habla de que la oración del apóstol Pablo es para que los efesios puedan crecer, puedan estar arraigados y cimentados en amor, de manera que este sea algo, pues una realidad en sus corazones. Y yo creo que una pregunta es, y esta es una oración muy bonita, ¿verdad? Todos afirmaríamos, diremos, qué bendición. Pero aquí la pregunta podría ser, siguiendo lo que estamos precisamente escuchando, es ¿cómo se va a ver ese amor? O sea, ¿cómo yo sé que realmente la iglesia está creciendo y está siendo cimentada en amor? ¿Cómo yo sé realmente que la oración del apóstol Pablo y ese deseo porque crezcan en amor se va a observar? Y unos versículos más adelante, en el capítulo 4, el apóstol Pablo escribe y les dice: yo, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Parece ser que aquí se va encaminando a una vida, a acciones. ¿Qué tipo de acciones? Verso 2 de Efesios 4: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Dicen, parece ser que aquí está el factor común con la oración. Si la iglesia realmente va a ser arraigada y cimentada en amor, va a poder ser capaz de, con humildad, mansedumbre, paciencia, soportarse unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Más adelante se nos habla que la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, el crecimiento para la iglesia, para los miembros de la iglesia, es hablando la verdad en amor. Y aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Cómo la verdad y el amor van de la mano. Cómo el amor en la iglesia se observa mediante las acciones. ¿Cómo podemos nosotros evaluar nuestro corazón para genuinamente saber si estamos o no amando? ¿En qué momento el sentimentalismo entra y queremos nosotros recibir el consejo, y si no recibimos ese consejo, no me están amando? ¿Cómo podemos evitar ese victimismo y hablar de ese amor? Quería añadir a esos textos que acabas de mencionar y lo que decías tú ahorita del concepto de amonestación. En México y sobre todo aquí en Monterrey estamos muy familiarizados con el fútbol. Y amonestación pues es la tarjeta amarilla, ¿verdad? Vas y acusas y tarjeta amarilla y hasta la roja, cuando pues está muy crítica la situación. Y me acordaba de otro texto ahí de Primera a los Tesalonicenses 4, verso 14, que es una lluvia de imperativos, ¿verdad? Desde antes de Pablo. Y ahí dice Pablo: hermanos, amonéstense
¿verdad? Amonesten a los ociosos. Entonces, uno lee eso y dice, bueno, pues voy a ir a regañar a todos, ¿no? Y algunos otros pudieran pensar, bueno, no es así, es precisamente poner en la mente de otro la palabra de Dios pensando en el amor. Pero ¿cómo pudiéramos conciliar eso verdaderamente? Ya entiendo, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo practico con mi hermano que veo que tiene una conducta, o con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? Con la gente a mi alrededor? ¿Cómo balanceo esa verdad y ese amor? Sí, lo primero a la pregunta de ¿cómo sé si me están amando? ¿No? Bueno, es que cuando la Escritura habla de amor, nunca dice evalúa qué tanto te están amando. Si yo estoy llegando a la conclusión de que alguien no me está amando, o me está amando lo suficiente, o merezco que me amen más, o etcétera, creo que entonces no he entendido el concepto bíblico de amor, porque la conclusión debe ser: yo no merezco ser amado, yo no merezco ser amado por absolutamente nadie, yo no merezco ser amado por mis pastores, ser amado por mi familia, etcétera, ¿no? Lo que merezco para llegar más pronto es el infierno. Entonces, un concepto bíblico de amor siempre va a ser reflejado hacia dar. El amor de tal manera amó Dios que dio, ¿sí? Entonces, cuando vemos el amor y la relación en amor, es para motivarnos a cómo yo dar, cómo yo amar a otros, no para evaluar cómo otros están amándome o amando a otros, o para evaluar cómo otros están amando, presentando la verdad en otros o presentando la verdad en mí, sino verlo otra vez reflejado hacia los otros, ¿no? Y es esa relación justamente que vemos ahí en Efesios que mencionabas, siguiendo o hablando la verdad en amor, completamente acompañada. Ahora, en un amor que está pensando en el otro, en un amor de manera sacrificial, que está poniendo en el otro la mente de Dios. Y como si yo estoy hablando la verdad de Dios, si yo estoy amonestando con la verdad de Dios, eso implica que tiene que ser un acto amoroso en todas las categorías, sacrificial, que no espera nada a cambio, o sea, todas las descripciones de 1 Corintios capítulo 13. Entonces, voy a ser muy práctico con esto. Muchas veces pensamos que presentar la verdad o hablar la verdad de Dios con otros tiene que ser una verdad sobria, áspera, firme, porque, hermano, la Biblia dice así, y la mala interpretación que hacemos de amonestarnos unos a otros, ¿no? Hermano, yo soy muy claridoso, a mí me gusta decir las cosas como son porque la Biblia dice que así, y tómala, ¿no? Pero eso no es así, eso no es hablar la verdad en amor, eso no es seguir la verdad en amor. Si la verdad por sí nos incomoda y es lo que nos lleva a la convicción de arrepentimiento y de obediencia, nosotros no tenemos que acompañarla de un tono áspero o rudo, sino de un tono amoroso y compasivo. Ayer yo mencionaba que el Señor Jesucristo, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ese es el carácter que queremos tomar. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros no vamos a conseguir ni debemos conseguir o buscar cambiar a la gente, cambiar a otros, amonestarnos unos a otros implica compartir precisamente la palabra de Dios y ayudar a pensar bíblicamente en otros. Entonces, de una manera práctica, muchas veces lo que hacemos es, bueno, yo entendí que la Escritura dice, por ejemplo, en el tema de, no sé, la crianza de los hijos, yo entendí que la Escritura dice que debo criar a los hijos en la disciplina de amonestación del Señor, y entonces pensé que de manera práctica esto se ve reflejado en esta forma, y entonces lo comparto con mi hermano. Mira, hermano, como la Escritura dice que debemos criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, mira, una manera de poder hacerlo es
seguir esto o aplicar esto con los hijos, etcétera, ¿no? Esa es la manera en la que estamos ayudando otra vez a pensar bíblicamente a otros hermanos en una actitud amorosa o compasiva. Oye, me quedaba pensando en ciertas excusas que en general ponemos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, aún como cristianos. Porque alguien pudiera decirte, oye, Manny, mira, la de ayer estuvo súper, ¿verdad? Estuvo muy bien, muy buena la enseñanza, muy instructiva, sí, la palabra de Dios, pero mira, ya me sé todo eso. Ahorita acabo de tener un bebé. Ahorita estoy pasando por un trastorno, un evento muy traumático que me sucedió. Falleció una persona, un ser querido está muy enfermo, incluso estoy sufriendo mucho en mi trabajo, se están burlando de mí. Todo esto está muy lindo, pero pues no he podido resolver mi situación. ¿Qué hago? ¿Cuál sería la respuesta? Es muy general. Me llamó la atención con la primera parte de la pregunta, no he podido resolver, ¿no? Y es que pensamos que buscar ayuda significa buscar resolver los problemas. Y por eso es que vivimos un cristianismo pragmático y por eso es que a veces llegamos a pensar que necesitamos de algo más. Como en la iglesia, los pastores o los hermanos o los consejeros solo me van a decir, vea la palabra, vea la palabra, vea la palabra, pero eso no está resolviendo mi problema, entonces necesito de algo más. Bueno, desde ahí está la situación. Número uno, Dios nunca nos exige ni nos promete que vamos a resolver nuestros problemas en la vida. Al contrario, la manera en la que crecemos en santificación es por medio del sufrimiento. Ayer también en 2 Corintios 4:17, Pablo está hablando de que esta leve tribulación momentánea recibirá un excelente peso de gloria. Si uno se pone a pensar, Pablo, te están persiguiendo, estás huyendo de ciudad en ciudad porque te están persiguiendo para quererte matar. Ya naufragaste, ya casi mueres apedreado. Y tú estás diciendo que esto es una leve tribulación momentánea, o sea, estás loco. ¿Cómo estás diciendo eso? Esto es algo serio, Pablo. ¿Cómo no estás ocupado en ver ya, en deshacerte de este ministerio después de todo lo que has pasado? Incluso si tú estás nombrando, Pablo, todo lo que has pasado como leve tribulación momentánea, yo creo que tienes algo de psicosis. Porque no te estás dando cuenta lo que estás padeciendo, no te estás dando cuenta lo que estás pasando. Pero ¿cuál es la razón por la que Pablo está respondiendo eso? El versículo siguiente. No mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo con pensar bíblicamente. En cualquier tipo de situación, cualquier tipo de prueba, es la oportunidad que el Señor nos está dando de conocerle más, de ver su gloria. Segunda a los Corintios. Así es, el aguijón en la carne, por supuesto que lo acompañó todo el tiempo. ¿Con qué propósito? De santificarlo para no gloriarse, no envanecerse. Él mismo lo está diciendo. Hay algo muy interesante que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 19. Dice ahí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Es decir, Pedro nos está animando a pensar que no tenemos excusa para pecar, ¿verdad? Para deshonrar al Señor, aún a pesar del fuego de prueba que estamos atravesando. Que en lugar de pensar que es algo, digamos que no ad hoc al cristiano, más bien nuestro pensamiento debiese ser, estamos siendo partícipes de los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Quizá una buena pregunta para aquellos que están deseando prepararse para aconsejar de manera más adecuada, más certera en cuanto a los distintos temas y desafíos que hay en la iglesia local. ¿Qué recomendación les darías? ¿A dónde acudir?
dónde estudiar. Aquí viene el comercial. No, bueno, obviamente voy a complicar un poquito la pregunta antes, ¿no? Porque creo que por ahí algunos hablamos, o no sé si lo leí, alguien me preguntó, ¿qué pensaría si alguien está a punto de decidir estudiar tal vez psicología o tal vez psiquiatría o tal vez consejería, etcétera? Y otra vez quiero volver a lo que dije al principio, de que psicología, psiquiatría, ese tipo de ayudas que el mundo ofrece, parten de una idea de querer ayudar a las personas. Entonces yo preguntaría a un creyente, si tu deseo de estudiar alguna de estas disciplinas seculares es querer ayudar a las personas y tú tienes la herramienta perfecta, lo único perfecto en medio de este mundo corrompido, pero estás optando por ofrecer o buscar algo más, pues bueno, creo que la respuesta es muy obvia. Voy a invertir tiempo y voy a invertir fuerzas en conocer más a Dios por medio de la herramienta suficiente, perfecta, autoritativa que nos ha dejado, que es su palabra, ¿no? Entonces, enfocarnos ahí en eso. Ahora, gracias por la gracia de Dios ha crecido mucho la consejería bíblica, y aquí viene el comercial. En Grace nosotros tenemos un ministerio de consejería bíblica y dentro de ese ministerio tenemos un curso, una clase de consejería bíblica, que es un curso que abarca 36 semanas y todavía después de eso no es suficiente, pero estudiamos todos los lunes a las 6:30 en horario de California. Hablamos de lo que es la consejería bíblica. Después en el nivel 2, son 3 niveles, en el nivel 2 hablamos de la consejería familiar, luego el nivel 3 ya de temas un poco más variados, más relacionados con temas de salud mental, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es una opción, no es la única, pero es una opción. Algunos de aquí de la iglesia ya han estudiado ahí con nosotros en Grace Equip, y esto puede ser un despertar también para prepararse tal vez más adelante en el seminario o en la universidad estudiando consejería bíblica. Bueno, vamos a orar para dar por concluido este tiempo. Cualquier duda o pregunta pueden acercarse con confianza a Manuel. Señor, te damos gracias por tu bondad, porque eres un Dios que te has manifestado, te has revelado. Lo has hecho a través de tu creación, pero de manera particular a través de tu palabra. Gracias porque nos muestras quién eres tú y también cuál es tu voluntad. Señor, y gracias porque has decidido soberanamente salvar a muchos de los que quizá estemos aquí en esta mañana. Gracias por tu palabra y por tu espíritu que nos ilumina y no solamente nos hace comprender lo que tú nos has dejado por escrito, sino aferrarnos a ella. Así que oramos, Señor, pidiéndote por favor que nos sigas concediendo iluminación, fuerza para afirmar tu palabra, para practicarla. Oramos que todo lo que hemos estado escuchando en cuanto a lo que tú tienes para nuestras vidas, tanto el día de ayer como en estos momentos y más tarde en el sermón, que tu palabra dé fruto entre nosotros, ya sea para salvación o para santificación. Oramos, Señor, que podamos seguir siendo humildes ante ti, ante tu palabra, reconociendo que tú eres verdadero y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén.